Amigas y amigos, vivimos y afrontamos una crisis global tan grave como paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. Bueno, el hecho de que haya 2.200 millones de personas sin acceso al agua potable, lo que provoca del orden de 2 millones de muertes anuales, sin duda nos lleva a ver claramente que se trata de una crisis global del agua. Pero cuando presento esta crisis caracterizando el planeta como el planeta agua, soy consciente de que introduzco un elemento de cierta provocación, induciendo que el problema central no está propiamente en la escasez del agua. Obviamente soy consciente de que la mayor parte del agua del planeta es agua salada y no agua dulce, como también soy consciente de que desde la insaciable codicia, sobre todo de los más ricos y poderosos, bueno, pues estamos haciendo escaso el planeta y también, desde luego, el agua en determinadas regiones. Y también soy consciente de las consecuencias sobre el ciclo hídrico el impacto del cambio climático, especialmente en regiones semiáridas que ven peligrar incluso la habitabilidad de sus territorios. Sin embargo, insisto en plantear que la clave del diagnóstico de esta crisis global del agua no debe centrarse propiamente en la escasez del agua. En la medida en que esos 2.200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable no son en su inmensa mayoría propiamente sedientos y sedientas, sino sin agua en sus entornos de vida, sino personas empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados. Hablamos en suma de 2.200 millones de personas en la confluencia de dos grandes fallas críticas estructurales. La falla de inequidad y pobreza generada por sistemas socioeconómicos profundamente injustos e insolidarios que ponen incluso en cuestión los principios básicos de la democracia, y la falla de insostenibilidad que hemos generado en nuestros ecosistemas acuáticos, transformando el agua, que siempre fue la clave de la vida, en el vector de enfermedad y muerte más terrible que jamás conoció la humanidad. Por ello, siempre insisto en vincular la lucha por los derechos humanos al agua potable y al saneamiento con el reto de recuperar el buen estado, la salud de esos ríos y acuíferos de los que se abastecen y se tienen que abastecer esos 2.200 de personas de los que hablábamos. Para colmo, desgraciadamente, hoy sufrimos la acción de tres factores que agravan y profundizan esta crisis global: la mercantilización y financiarización del agua, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19. Vayamos por partes. Considerar el agua como un simple bien económico transforma a los ciudadanos en simples clientes. Y de manera que esos 2.200 millones de personas pasan a transformarse en clientes pobres que no pueden pagar y, por tanto, lejos de resolver el problema, se hace más vulnerables a quienes ya eran vulnerables y, por tanto, se agrava el problema en lugar de resolverlo. Y más aún si el agua pasa a cotizarse, como de hecho ha empezado a ocurrir en los mercados de futuros, en este caso de Wall Street, bajo el imperio de estrategias especulativas que dominan este tipo de espacios de mercado y que degradan la gobernanza democrática de un bien tan esencial para la vida, para la salud y para la cohesión social como es el agua. Lo más relevante del agua es la diversidad de los valores que suscita, vinculados de hecho a rangos éticos de muy distinto nivel. ¿Cómo comparar, por ejemplo, el valor del agua para ese mínimo vital para una vida digna que reconocemos como un derecho humano con el valor del agua para llenar, incluso legítimamente, una piscina? Por ello propongo diferenciar 4 rangos éticos. El agua para la vida, en funciones y usos necesarios para sostener la vida en general y en particular la salud y la dignidad de las personas, y que por tanto debe gestionarse
en máxima prioridad. El agua para la vida, que debería o debe incluir, desde mi punto de vista, ese mínimo vital necesario para una vida digna como un derecho humano. El agua que necesitan las comunidades más vulnerables para producir sus propios alimentos. Agua, por tanto, vinculada también al derecho humano, a la alimentación en este caso. Y por último, el agua necesaria incluso para preservar el buen estado, la salud de los ecosistemas acuáticos, permitiendo, como he dicho, que los más empobrecidos dispongan de aguas de calidad e incluso que exista esa pesca que a menudo es la proteína en la dieta de los más vulnerables en muchos lugares. En un segundo nivel, hemos dicho agua para la vida, agua de interés público, en actividades y servicios considerados de interés general, como pueden ser, por ejemplo, los servicios domiciliarios de agua y saneamiento, que más allá de cubrir esos mínimos, ese mínimo vital, esos mínimos establecidos como derechos humanos, ofrecen, sin duda, niveles de bienestar que son de interés general y por tanto deben llegar a todos y a todas, con los correspondientes deberes ciudadanos, como puede ser el pago de tarifas adecuadas, tarifas sociales que deberían ser por bloques de consumo y precios crecientes, con un coste muy bajo en el primer bloque, que sería incluso gratuito para familias en situación de pobreza, como mínimo vital y derecho humano. Un segundo bloque que recupere costes, por ejemplo, y bloques superiores más caros para generar una subvención cruzada de los usos suntuarios hacia los consumos básicos. En este caso, la lógica de mercado haría lo contrario, haría rebajas a los buenos clientes, a los que más consumen, para incentivar el consumo y maximizar beneficios. Sin embargo, lo que defendemos es que el objetivo en este caso no debe ser hacer un buen negocio, maximizar beneficios, sino garantizar servicios de interés público y que por tanto deben ser de acceso universal y de minimización de impactos en el medio ambiente. En un tercer nivel, agua para la economía, en actividades que generan beneficios legítimos e ingresos para quienes las realizan, bajo el legítimo derecho a mejorar nuestro nivel de vida. Actividades productivas que de hecho suponen en la actualidad el 90% de las demandas hídricas, así como los mayores impactos por vertidos en el mundo y que deberían, desde luego, agua para la economía, debería cubrirse con las tarifas correspondientes los costes sobre la base de los beneficios generados en esas actividades. Y por último, el cuarto nivel, lo que yo llamo el agua de litro, es decir, agua para actividades económicas ilegítimas que generan impactos inaceptables, como sobreexplotación de los acuíferos, de los ríos, o vertidos tóxicos que ponen en suma en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Usos y actividades productivas que, al ser ilegítimas, deben ser ilegales y deben ser prohibidas de forma efectiva y radical. Bien, a la hora de gestionar en definitiva el agua, el alma azul de la vida, el mercado no es la herramienta adecuada. Necesitamos modelos abiertos a la participación ciudadana y basados en principios éticos que prioricen el agua para la vida y los derechos humanos. Estamos ante verdaderamente un reto ético y un reto democrático. Yo en ese sentido recuerdo a los movimientos italianos por el agua pública que dicen se escribe agua, se lee democracia. La pandemia nos ha forzado, por un lado, a entender la necesidad de prohibir cortes de agua a personas y familias en situación de pobreza, con dificultades de pago. Me pregunto, eso sí, si habremos aprendido la lección y si seremos capaces de hacer de esa necesidad urgente, por justicia y por eficacia en la lucha contra el virus, transformar esa necesidad en virtud permanente
reformando las leyes para asegurar ese mínimo vital necesario y mantener la prohibición de cortes de agua a familias en situaciones de pobreza en cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, con pandemia o sin ella. Los gobiernos deberían promover esos cambios legales y en ello estoy insistiendo a los gobiernos de las naciones, pero entre tanto los municipios con competencias, de hecho, en la gestión del agua y el saneamiento podrían y deberían abrir camino en este sentido. Por otro lado, estas vivencias de vulnerabilidad están generando un amplísimo consenso social, yo diría que incluso político, en todo el mundo, sobre la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud para todos y para todas, sobre la base de servicios públicos sin ánimo de lucro que no dejen a nadie atrás. En este contexto, queridos amigos y amigas, deberíamos recordar con especial énfasis que la piedra angular de la salud pública está justamente en los servicios de agua y saneamiento, tal y como, por cierto, esta crisis pandémica nos ha demostrado. Y ello a pesar de que en esta ocasión la pandemia es de transmisión respiratoria y no digestiva. Pues bien, este es el reto, integrar en ese gran consenso social la demanda de una potente línea de financiación municipal, de financiación local, que permita a los ayuntamientos afrontar el reto o los retos que se derivan tanto de los desafíos de salud pública como de los desafíos que se derivan del cambio climático que ya tenemos encima. Un consenso social y político que debería, en definitiva, sacar a los ayuntamientos de esa situación de anorexia financiera en la que metimos a los ayuntamientos bajo el imperio de las estrategias de austeridad. Ahí tenemos un gran reto y yo espero que seamos capaces de construir ese relato, esa exigencia, esa demanda de integrar los servicios de agua y saneamiento dentro del consenso general que existe en pro de fortalecer los servicios públicos, los sistemas públicos de salud como servicios de interés general, sin ánimo de lucro y con el objetivo de servir a los intereses generales sin dejar a nadie atrás, en coherencia con los enfoques de gestión de los derechos humanos. Muchas gracias por haberme invitado a la plataforma Onura Publicó, espero decirlo bien. Gracias y suerte.